singing science to the people, science to the people, science to the people, science to the people, right on, science to the people, right on. Bueno, vamos a progresar a discutir unas ciertas ideas que tenía preparadas para hoy. Yo creo que son ideas, de hecho estaba pensando en cuál es la tónica central de la narrativa. Quizás deba decir que desde mi perspectiva personal no estaba al tanto de lo que de la discusión social, porque debe ser exactamente desde septiembre del 2016 tomé la decisión en mi laboratorio de aislarme absoluta y completamente de cualquier otra cosa que no fuera el cometido de estudiar el metabolismo de los seres vivos y en particular el metabolismo tumoral. Así que mi único foco fue esto, la oncología clínica, fue la biogerontología, las neurociencias, y completamente suspendí todo lo exterior. Y resulta que ahora me encuentro, a raíz de todo el coronavirus, todo el rollo, me encuentro escuchando un poco lo que está pasando, y en otros continentes, donde estoy ahora en otros continentes, y resulta que hay una serie de errores fundamentales. Y es por esta razón que quiero hacer esta comunicación de hoy, porque hay algunos elementos no declarados, algunos elementos digamos, no resueltos en la narrativa social con respecto a la restricción calórica, con respecto a la regeneración celular y todo esto. Así que bueno, sin más dilaciones, les comparto la pantalla un segundito para que puedan ver. A ver si puedo ver. The view. Gallery, maybe. Yeah, para que puedan ver entonces digamos, a qué ideas centrales me refiero. Son 2 o 3 conceptos, más 2 que 3, y vamos a conversar sobre ellos. Recuerden, os les pido, vamos a enfocarnos y a profundizar en esta vertical, no las otras, así nos da tiempo a profundizar en un tema, ¿no? Bueno, ya va eso, les comparto. Recuerden las preguntas al final. Ahí va. Muy bien. Bueno, en principio, la cuestión, quizás debería decir primero que nada que este nombre, el fuego de la vida, se lo debo a Kleiber, Hans Kleiber, una de las personas que yo considero de más nivel en este campo. Es un hombre del siglo pasado, por supuesto, y que fue de alguna manera mi guía hace 30 años en esta cuestión de la bioenergética de los seres vivientes, ¿no? O sea, las transacciones energéticas de los seres vivientes. Bueno, en honor a él hago esta cuestión del fuego de la vida, donde nos recuerda que en lo profundo de nuestras mitocondrias, ahí está esas brasas que nos mantienen con vida, es un fuego continuo. Podríamos decir, en honor a la verdad, que la vida se sostiene por una combustión continua de alimentos en presencia de oxígeno. Esto es esencial para todos, ¿no? El propósito, entonces, detrás de esto, la viga maestra, es incrementar la longevidad máxima. O sea, no tener... Esto que vamos a decir es válido para el campo específico de la biogerontología, ¿no? Donde justamente, digamos, el cometido es incrementar la longevidad máxima y optimizar la salud. Esto, por supuesto, deja afuera a otros cometidos que pueden ser muy loables y nobles, como por ejemplo ser el mejor en un cierto deporte o convertirse en un soldado extraordinario o alguna otra proeza humana, pero eso no es este cometido. Desde esta perspectiva, repito, específicamente desde la perspectiva de incrementar la longevidad máxima, para lo cual no puedo llegar arrastrando los pies, tengo que no morirme antes de tiempo, de infarto, cáncer, ACV, infecciones, etc. Estas intervenciones deben ser, o sea, estos conceptos deben ser tenidos en cuenta, ¿eh? Vamos a proceder con ellos. Y quisiera exponer una verdad obvia para setear el tono de alguna manera. Dice, no hay centenarios obesos. Esta realización, comprender que no hay centenarios obesos, nos habla de algo peculiar ahí en la encrucijada de las patologías metabólicas, esencialmente. Las patologías degenerativas, sea el conjunto, la bolsa de gatos, el conjunto de patologías que yo he denominado demencias neurometabólicas, sean las patologías ya directamente de la replicación celular, es decir, las neoplasias, sea en el campo de las patologías estrictamente metabólicas, diabetes, etcétera,
Y por supuesto, el corazón, los vasos sanguíneos del corazón y el cerebro, más bien. Ahí hay un cruce donde, como mínimo, lo que podemos decir es que no hay centenarios obesos. Es decir, nadie que tiene obesidad y diabetes pasa de cierta edad crítica, con lo cual está fuera de la cuestión. Al revés, sin embargo, esto no es un silogismo a la inversa. Todas las personas delgadas son centenarias, ¿se entiende? Y ello implica que hay ciertos otros obstáculos, por lo menos no tener estos y después cruzar los otros obstáculos. Espero que eso esté claro por qué lo digo así. Y esto tiene solución. Lo interesante es que absolutamente es una cuestión epigenética, la obesidad, la diabesidad, diabetes y obesidad, y tiene solución. Es probablemente la patología de más fácil, en términos de acceso económico, de más fácil resolución, es la diabetes tipo 2 y la obesidad asociada. Simplemente es el ayuno profundo, ¿no? Y aquí hay claramente lo que encontré es una especie de torrente de ofertas del estilo que digo acá: cómo quemar grasa y obtener abdominales marcados, sería, ¿no? How to burn fat and get six-pack abs. Bueno, está muy bien, está perfecto, pero este no es el asunto, este no es el cometido central de la biogerontología, por razones que serán muy obvias en unos pocos minutos. Digamos, lograr esto, quemar más grasa y lograr lo que sea con los músculos, etcétera, por razones obviamente estéticas, o qué sé yo, deportivas o militares o laborales, por demanda laboral, ¿no? Si la persona, qué sé yo, es acróbata del circo, bueno, tiene que tener una cierta biometría, ¿no?, particular. En fin, todas las cuestiones, si es modelo, si es estibador en el puerto, bueno, esto es un trabajo muy demandante físicamente, los anteriores, y requieren, tanto como si uno es un soldado en activo, como si es, qué sé yo, paracaidista, o si eso es lo que fuera, un artista marcial, deportista, etc., lanzador de jabalina. Pero el asunto que pasa es que ustedes tienen que entender que en la perspectiva de la longevidad, esto está en el medio. Y es por esta razón. Todo gasto físico requiere reposición energética. ¿Se entiende? Todo gasto físico requiere reposición energética. La perspectiva entonces de quemar grasa y producir músculo es una perspectiva donde tenemos un brutal incremento de la tasa metabólica basal, número uno, y un brutal incremento del expendio diario de calorías. Es decir, el gasto, bioenergéticamente hablando, tanto el gasto calórico basal, la tasa metabólica basal, como el expendio ya diurno, cuando me desplazo, cuando me muevo, cuando hago gasto, bueno, es enorme. Y todo esto lo que hace es justamente, esto se mide, como ustedes saben, por el consumo de oxígeno, se lo llama cociente respiratorio, y acá entonces sin duda queda el hecho de que estamos esencialmente gastando el kilometraje, por decirlo con la analogía automotriz, gastando el kilometraje, la cuerda que nos ha sido dada en el momento de nacer. Y tienen que entenderse, todos los organismos vivientes, para la oreja, tienen un kilometraje fijo para su especie. Eso es inamovible. Entonces, en términos de esto, porque está basado en el genoma, sin embargo, dentro de las especies, y está en el plano experimental, lo que hemos hecho más de 30 años, que es, se pueden hacer ciertas intervenciones que, within reason, ¿no?, sin exageraciones, sin pretensiones que están más allá de nuestra capacidad actual, se puede extender de manera sustancial la longevidad máxima de un individuo o varios dentro del marco de cada especie. ¿Se entiende? Bueno, en este sentido, decimos, esto es una frase, por favor, EPG es Ernesto Prieto Gratacós. Si de hecho te empujaron hasta este chat y no sabes qué haces acá y no me viste nunca, mi nombre es Ernesto Prieto Gratacós, yo soy científico independiente. Mi preocupación fundamental son las áreas que dije antes: la biología tumoral, la biogerontología, las neurociencias y en general la optimización de la maquinaria humana, lo cual incluye al sistema inmune, sin el cual, por supuesto, muy implicado, para quien no sepa, el sistema inmune, tanto en el desarrollo de los tumores como en la inmunosenescencia, es decir, cómo hacemos para vivir más allá de 100 años. Y entonces, bueno, EPG son mis siglas, este es mi acrónimo. Dice: Dios podrá perdonarte tus pecados, pero tu metabolismo es implacable. Esto es mi rendición de una vieja frase del conde Alfred Korzybski, de quien aprendimos la escuela de semántica general, el antropómetro semántico, etcétera, el diferencial estructural. En términos de lingüística, de desarrollo neurolingüístico, es para otro día. Este hombre de hecho es
es el Matusalén, es el Moisés, es el genitor de toda la estirpe de las personas que hicieron después coaching ontológico, que desarrollaron la ontología del lenguaje, la psiconeuroendocrino-inmunología, la programación neurolingüística, etc. Bueno, él decía, Dios podrá perdonarte tus pecados, pero tu sistema nervioso no lo hará. O sea, el sistema nervioso pasa la cuenta. Yo adapté esta frase al metabolismo. Implica entonces, amigas y amigos, vuestro metabolismo es un contador, un accountant, un contador insobornable. Todo el gasto calórico en que incurramos va a contar contra el kilometraje fijo de la especie humana. ¿Se entiende? Todo gasto, todo lo que hemos hecho desde que nacimos hasta acá, vamos un poquito arriba. Todo gasto físico requiere reposición energética. ¿Okay? Todo gasto físico requiere reposición energética. Miremoslo entonces hacia atrás. Tomemos un minuto, si quieren, de reflexión y miren, contemplen el curso de vuestra vida desde que nacieron hasta ahora. Todos esos movimientos, todos los caminos, todos los bailes, todas las veces que nadamos, que nos trasladamos, que hicimos ejercicio, que subimos una montaña, que fuimos a la escuela, todo eso ha esencialmente gastado cuerda vital. ¿Okay? Lo que tenemos ahora, ustedes y nosotros, lo que tenemos ahora es el resultado de lo que nos queda de vida, y esto es en términos ya concretamente del límite de Hayflick. ¿Sí? El límite de Hayflick, como ya creo ustedes saben, si siguen mi blog, es un límite preciso a la existencia humana dado por el largo de los telómeros. Para quien no lo sabe, los telómeros son los extremos, las puntas del ADN, de las fibras de ADN, las hebras, es decir, el modo en que se almacena nuestro material nuclear, nuestro genoma, las instrucciones para fabricar proteínas, las unidades de la herencia, es otra manera de decirlo. Bueno, es una cosa física, es como una biblioteca, ¿okay? Es un conjunto de libros de recetas. Es un gran libro de cocina, el ADN. Fíjense, para el que no sabe técnicamente, dentro de cada una de nuestras células, de cualquier tejido, hepático, cerebral, de la piel, etc., hay un conjunto hay un núcleo, y ahí adentro en ese núcleo está un libro de recetas de cocina para fabricar proteínas. Y esa es la parte, ese es el genoma de alguna manera, ¿no? Es infinitamente más complejo de lo que estoy diciendo, pero en principio es así. Bueno, a este respecto, entonces, ustedes tienen que entender que cada vez que se replican las células se replican multiplicando su material interno y dividiéndose en dos. Y esa replicación, ustedes conocen mitosis, meiosis, lo estudiamos en biología, de la primaria, de la secundaria, cada vez que se duplica la célula, se acortan los extremos del material nuclear, de la fibra de ADN. Esto se llaman los telómeros, ¿no? Los telos es a distancia, telos, perdón, telé en griego, como Telémaco, el que peleaba a distancia, ¿se acuerdan en las obras griegas? Bueno, cada replicación celular acorta los telómeros, de manera tal que a cierto momento, cuando hemos hecho todas las replicaciones que permite el largo de los telómeros, ya la célula no puede dividirse más y esto pone un fin a la vida. Este es el límite de Hayflick. Hayflick es un veterinario biólogo, no me acuerdo si vive aún, pero puede ser. Es uno de los titanes de esta disciplina que tanto me gusta, es la biogerontología. Bueno, se entiende entonces, una vez más arriba, todo gasto físico, requiere reposición energética. Si entonces miramos el conjunto de las acciones tomadas hasta ahora, todo eso ha requerido una reposición energética. Y en la medida en que más comemos, más replicación celular tenemos y más se acortan los telómeros. ¿Okay? Entonces ahora, cualquier intervención que vayamos a hacer con vistas a vivir más, tenemos que empezar en términos de ahorrar el largo de los telómeros. ¿Okay? Entonces empezamos a ponernos en modo ahorro telomérico. Esto no es para sacar campeonatos, romper, esto no nos va a hacer campeones mundiales de nada, de ningún deporte, esto no nos va a hacer mejores bailarines, mejores nadadores, mejores escaladores, mejores crossfitters. ¿Okay? Esta disciplina a la que me estoy refiriendo y la noción de ahorrar el largo de los telómeros, es decir, reducir, escuchen bien, reducir la tasa de replicaciones celulares, es el único modo de ahorrar telómeros, pone en el centro de nuestra conversación a la longevidad máxima, no a la eficacia de nuestra máquina, ni a la capacidad reproductiva, a la longevidad máxima. ¿Okay? Bueno, con eso en mente, podríamos entonces aclarar, y esto es una cosa que vemos mucho en los talleres de ayuno profundo, es la ley primera de la biogerontología. Existe una correlación inversa y proporcional entre la tasa metabólica basal y la longevidad máxima. ¿Okay? Considerémoslo un minuto.
existe una correlación inversa y proporcional entre la intensidad de las transacciones metabólicas, la tasa metabólica basal, y la longevidad máxima. Para quien no lo sabe, la tasa metabólica basal es la intensidad mínima indispensable del metabolismo de mi persona para permanecer con vida. Quiere decir, aún acostado, después de varias horas de sueño, en la mínima expresión funcional de mi máquina, estoy gastando una cantidad de energía por minuto. Estoy consumiendo una cantidad de oxígeno, estoy generando una cantidad de ATP, mantengo una cierta temperatura. Al conjunto de transacciones energéticas de esa máquina dormida ahí se le llama tasa metabólica basal. ¿Bien? Bueno, la intensidad de ese funcionamiento básico mínimo indispensable es, qué sé yo, es una intensidad definida. Puede subir o bajar. Los individuos que logren tener una tasa metabólica basal más baja, estadísticamente, es decir, crónicamente, van a vivir más. O en todo caso, van a tener una menor tasa de replicaciones celulares, por lo cual van a tener menos erosión, acortamiento telomérico y, al menos en teoría, si no los mata un camión antes o alguna cosa así, o son víctimas de un crimen o una infección que no pudieron controlar, van a vivir más que sus gemelos idénticos, fíjense, si los tuvieran, que sus gemelos idénticos o de otros individuos de iguales condiciones cuya tasa metabólica sea más alta. ¿All right? Bueno, con eso en mente, sorry Pepper, asusté al perro. La única intervención biomédica, escuchen, que ha probado ser efectiva y reproducible en todas las especies testeadas ha sido la restricción calórica severa y vitalicia de por vida. En particular, la mayoría de las especies en la segunda mitad de la vida. ¿Bien? Entonces, una condición, esto es importante porque una condición en ciencias para nosotros, lo que como hombre de ciencia yo le exijo a un experimento, es si es replicable. Esta condición, la replicabilidad de los experimentos científicos, sean clínicos o fundamentales, implica que, entre otras cosas, por ejemplo, los que de ustedes hayan leído algunos papers científicos que describen experimentos, ustedes saben ya que hay una parte importante de ese paper, de ese artículo, que describe con exhaustivo detalle, en doloroso detalle, todas las condiciones experimentales. ¿Para qué? Para que si yo publico esta investigación, este descubrimiento, otros investigadores en otras partes puedan replicar mi experimento imitando exactamente mis procederes, mis materiales y métodos, y tendrían que obtener si es cierto, si es sustentable, si va a ser verídica mi hallazgo, tendrían que encontrar otros científicos, al replicar mi experimento, los mismos experimentos. Tendrían que llegar a las mismas conclusiones, más o menos un margen de error. Ustedes saben que toda herramienta tiene su grado de incertidumbre, y a veces hay muchas cosas mucha variabilidad en los sujetos experimentales que los científicos no podemos controlar. ¿Okay? Bueno, entonces, así resuelto el asunto, ya saben que la ley primera de la biogerontología es que hay una manera de decirlo, pulso lento, vida larga. Pulso lento, vida larga. Es decir, o tasa metabólica baja, vida larga. E inversamente, el que más intensamente vive es el que menos vive, y el que más suavemente vive es el que más le dura la existencia. ¿Se entiende? Bien, ahora lo vamos a ver un poquito más. En ese sentido, entonces, recuerden que venimos a decir que todo esfuerzo físico necesita reposición, entonces empieza necesariamente el ábaco, ¿no? Ese aparato para contar del incorruptible contador que es nuestro metabolismo, empieza a decir -2, -3, -4, -5. ¿Okay? Entonces, bueno, ¿cómo hago? Resulta que el ejercicio, en contraposición a esto, en aparente paradoja, el ejercicio es una fuerza, perdón, es una herramienta formidable, en particular el ejercicio de fuerza. Ustedes entenderán por qué. Lo que vamos a precisar en nuestra edad provecta no es la resistencia para correr una maratón. Vamos a necesitar la fuerza esencialmente de la espalda, los músculos, de las rodillas, etcétera, para tener una vida razonablemente digna, una vida disfrutable, ¿no? Yo quiero que mi cuerpo funcione para levantar a mis nietos del suelo, para continuar siendo una entidad productiva, para hacer el amor con mi esposa, ¿se entiende? Para disfrutar de la existencia, para qué sé yo, descubrir y pasear algunas cosas. Entonces,
para eso hace falta ejercicios de fuerza, no de resistencia. No maten al mensajero, ¿eh? Yo sé que es disfrutable correr, pero esta es la realidad. Entonces, si es una tan formidable intervención el ejercicio, la cuestión deviene entonces, ¿cuál es la dosis mínima efectiva? ¿Ah? Recuerden, es una medicina, pero la medicina no se toma en balde, se toma en cucharitas. ¿Cuál es la dosis, pues, mínima efectiva? Bueno, esta pregunta requiere un conocimiento, vamos a decir, íntimo y personal del sujeto. Esto es, puede haber una variabilidad muy grande entre un sujeto y otro, de acuerdo con el sexo, la edad, las condiciones de salud persistentes, su gasto anterior, en fin, qué se propone, cuáles son su genoma en particular, por supuesto, sus condiciones genéticas y, bueno, y como ya dije, las patologías que puede haber padecido. Entonces, esto ya es fundamental. Todo esto es en el contexto, o sea, hacer ejercicios es ineludible. Si uno va a tener una vida saludable y longeva, tiene que mover el muñeco. El cuerpo tiene que ser entrenado de manera vigorosa. La cuestión entonces deviene, ¿cuál es la dosis mínima efectiva de ejercicio que me da todo el upside del ejercicio? Claramente la literatura arroja una disminución de la mortalidad por toda causa, por todas las causas con el ejercicio, pero ¿cuál es la cantidad mínima para no pasarme? Porque todo ejercicio extra que haga, todo gasto, todo expendio, no solo deportivo, o sea, todo trabajo, estoy 12 horas de pie en mi trabajo, eso es un gasto. ¿Okay? Todo eso va en contra de mi kilometraje biológico. ¿Right? Bien, vamos a ver si puedo salir de acá. En este sentido, todos estos elementos son descritos, les voy a pasar para el que llegó recién y no me conoce, este es mi nombre, pueden buscarlo en el sitio web, Ernesto Prieto Gratacós. No es la cosa más original que he hecho, ponerle mi propio nombre a mi sitio web, pero ahí está. Pueden buscar en la sección de ciencias para papers científicos, etcétera, o bien pueden buscar en la sección programas, en Ayuno Profundo 3.0, donde estamos tratando estas cuestiones. Es un texto que está hace ya unos meses afuera. Les conviene en realidad, lo que les interesa, les conviene en realidad el taller, es decir, incorporarse al taller de implementación que viene con el texto incluido, pero además me tiene a mí adentro, y el taller consta de, como ven acá, un grupo, una cantidad de, son 4 reuniones donde implementamos en un contexto muy cuidado de mentoría grupal, con personas de vuestro mismo fenotipo, no personas ajenas a nuestra realidad biológica, cuales, digamos, implementamos todo esto de manera, y lo que es muy interesante, no solo es en la parte del ayuno mismo, sino, bueno, qué se hace al salir, cómo se construye un sistema, desde la ejercitación hasta la suplementación y los nutrientes, para realmente poder decir que estamos haciendo intervenciones biológicas basadas en la ciencia, formidables, digamos, realmente, justificadamente útiles. Dice, bueno, como ven, el taller se ajusta a las necesidades específicas, se incluye nociones técnicas de entrenamiento, nutrición, suplementación y lapsos de total inercia. Es decir, inercia se refiere a la inanición voluntaria diseñada para restaurar el organismo a nivel celular o incluso subcelular. Bueno, definimos ayuno profundo, para dejarlo claro, la cantidad suficiente de inanición para agotar las reservas de glucógeno hepático y muscular e inducir la detoxificación de los ácidos grasos de reserva. Solamente tras este periodo es que comienza la autofagia regenerativa. O sea, esto en particular en personas que tienen ya una resistencia insulínica montada, esto simplemente no comienza antes de las 48 a 72 horas de total inercia, ¿no? Bueno, este es el taller Ayuno Profundo 3.0, donde todo lo que hemos dicho anteriormente se pone en práctica. ¿Vale? Bueno, vamos entonces a proceder a conversar un poquito. Veamos algunas preguntas, si las tuvieran, así que vamos por el chat. Pregunten por el chat, por favor. Y aquí estamos para discutir el asunto. A ustedes, gracias a ustedes. Adelante. ¿No hay preguntas? Ahí está. Bien.
Uno de los panelistas pregunta, no me quedó claro entonces cuánto se debe hacer de ejercicio. Bien, por la definición que dimos, se debe hacer de ejercicio la cantidad mínima imprescindible para cubrir ciertos parámetros, depende, como dije, muy personal, pero ni una flexión más. Entonces, en este sentido hay que estudiar, hay que observarse, hay que saber cuáles son las medidas, por ejemplo, algunos de los valores. Esto es así, para nosotros hacer cualquier declaración seria, cualquier declaración sostenible acerca de la salud. Ups. Uh-oh. Bueno, ahí se me chisporroteó algo. Me ven todavía, ¿no? Sí. Como decía, para yo poder hacer cualquier declaración válida, ¿no? Autoritativa, tengo que tener un parámetro. Entonces, esos parámetros, para quien preguntó Odessa en particular, estos parámetros describen dónde estoy yo ahora. Por ejemplo, en términos del ejercicio, si yo tengo un cierto panel de parámetros hormonales, metabólicos, etcétera, tengo la hemoglobina glicosilada por encima de cierto nivel, no el que los médicos dicen que es el rango de distribución normal, cierto nivel que sabemos que ya está correlacionado con el daño a corto plazo, entonces, bueno, tengo que seguir insistiendo ahí. Recuerden, la única vía real que hasta ahora tiene la ciencia comprobada es la autofagia regenerativa. Es la única manera de poner en suspenso, sin mandarnos a dormir a una cámara inconscientes, en coma, ¿no? La única manera de poner en suspenso el gasto y entonces de alguna manera regenerar profundamente el daño causado, inevitable daño, es la inanición absoluta. Pero bueno, ¿cómo se hace esto? ¿Y qué hago en el medio? ¿A dónde regreso? Para que tengan una idea cuantitativa de esto. Hacen falta por lo menos 70 jornadas de restricción absoluta, quiere decir de ayuno absoluto, 70 jornadas con nuestro sistema para poder replicar, para poder soñar con replicar los hallazgos de la ciencia fundamental, los hallazgos experimentales en la especie humana. Lo cual equivale a decir, bueno, que qué sé yo, por año hay que ser 70 días de ayuno absoluto. No en la forma de pequeños ayunos, de pequeños ayunitos semanales, porque esto automáticamente baja la eficacia, hay retornos decrecientes inmediatos, sino en la forma de ayunos abruptos a los cuales el organismo no se puede adaptar bajando el gasto crónicamente, ¿no? Esto se ha visto así. Si la restricción calórica es siempre buena relativa a comer desaforadamente, ¿no? ¿Se entiende? Cualquier modo de restricción calórica es siempre buena. El asunto es, ok, ¿cómo lo adapto a mí? ¿Cómo hago para tener la mayor robustez fisiológica posible y objetivar? Una manera de objetivar, por ejemplo, son este tipo de aparatos, ¿no? ¿Right? O sea, usar dispositivos de monitoreo continuo de parámetros, en este caso este es de la glucosa, te da un tamaño de bola, como decíamos en Cuba, de dónde estás y cuánto tienes que restringir. Pero más allá de eso, como no hay marcadores biológicos circulantes de la autofagia, solo nos podemos dar cuenta por el resultado a largo plazo. ¿Okay? O hacer una prueba histológica, a ver, ok, hay vesículas autofágicas, ¿no? Recuerden que la autofagia, el trabajo sobre la autofagia fue merecedor del premio Nobel de 2016 por Yoshinori Ozumi, por su trabajo con esto, fue el que inventó los métodos, y los papers son muy interesantes, para objetivar la presencia de vesículas autofágicas en cultivos celulares, ¿no? Bueno, entonces, para redondear la pregunta, para quien preguntó sobre el ejercicio, empieza de otro lugar. Yo no te puedo decir exactamente a ti, como dije antes, es imposible decirle a una persona que no sé quién es, y que no estoy midiendo concretamente ahora en mi laboratorio en condiciones concretas o que no me da data específica, cuánto debo hacer. Depende de muchos factores, sexo, edad, genoma, circunstancias nutricionales, patologías subyacentes, etc. Lo que sí es seguro es que este trabajo hay que hacerlo. Les pido que se vayan con esta idea por lo menos. Tengo que encontrar la fórmula, el algoritmo correcto, porque sin ejercicio estamos liquidados. Es así, sin trabajo vigoroso, no necesariamente deporte, ¿no? Y al mismo tiempo, todo expendio energético requiere reposición calórica. Todo gasto requiere reposición calórica. ¿Okay? Por lo cual estoy menoscabando mi arsenal de mi kilometraje, ¿no? Espera, dice otra pregunta. Perdón, ahí voy.
Bien, Miriam, felicidades. A partir, hay una pregunta a Roberta Lagunas, ¿a partir de qué edad es recomendable realizar el ayuno? Es importante esta pregunta. O sea, el ayuno profundo tiene algunas contraindicaciones absolutas. Una de ellas es la preñez, estar embarazada. Otra es la lactancia, estar dando el pecho. Y otra es la infancia. Nosotros tenemos que estar seguros de que se ha terminado de forjar ese cuerpazo. ¿Okay? Entonces, los niños no tienen que ayunar, los adolescentes tampoco. En mi extensa experiencia con esto, yo diría que más allá de los 21 o 22 años para las mujeres y los hombres probablemente 25, cuando ha alcanzado la plena madurez física el organismo. ¿Right? Y después entonces podemos ver, ok, ¿dónde estamos y qué cosa habría que hacer? Bien, para que tenga sentido, digamos, los experimentos de restricción calórica, ciertamente los que ha hecho mi laboratorio con ratoncitos, no ratoncitos, al contrario, con cavia porcellus, con cobayos, que es como se dice, con los curielitos decimos nosotros, guinea pigs o conejillos de India son llamados normalmente. Todo esto requiere, para que las especies experimentales den este tremendo salto en la longevidad máxima, hay que quitar 1/3 de todas las calorías. O sea, 33,3 periódico, 33%, 33,3333, de las calorías vitalicias. En mi consideración, eso es inaplicable en nuestra especie. O sea, uno se aburre y se cansa y se debilita mucho tiempo antes. No puedo estar, digamos, comiendo 1/3 de lo que comería si me dejaran. Eso no es vida, ¿no? Sin embargo, lo interesante es que en el sistema que encontramos finalmente, que es el sistema de los ayunos abruptos, back to back, la cosa es entonces, yo tengo que pasar la reserva de glucógeno. La fiesta empieza más allá de la reserva de glucógeno. Entonces tengo 1, 2, 3 días para algunas personas, para otros 2, para algunas personas 3 días y medio, y ahí empiezo. Si decido que voy a ayunar 5 días, -5, -4, -3, -2, -1, refeeding. ¿Se entendió? Voy otra vez. Destruyo la reserva de glucógeno, la gasto con absoluta inanición, comida cero, y ahí empiezo, de acuerdo con mi programa, mi algoritmo personal, en el taller Ayuno Profundo 3.0, para cada subgrupo definimos cuál es el algoritmo, calculando y viendo con experimentos concretos y en un toma y daca, que es, hacemos una serie de mediciones, experimentos, intervenciones y vemos la data, entendemos, escuchamos qué nos dice el organismo, y así al final de esas 4 jornadas, que se hacen en 5 semanas, por ciertos elementos de tiempo, ya podemos decir, ok, este va a ser mi algoritmo y de aquí en más voy a hacer esto. Bueno, esto puede ser, siempre empieza diluyendo, gastando la reserva de glucógeno. ¿Okay? Y ahí empiezo, supongo que voy a hacer 7 días, -7, -6, -5, -4, etc. ¿Se entiende? Ahí va. Sí, Miriam, es posible que mejore la visión. Incluso alguien me ha reportado recientemente que ha mejorado esa persona estaba anósmica, básicamente había perdido el olfato, y después de 3 ayunos, de 3 segmentos de ayunos importantes, ayunos superiores a 5 días o 7 días, empezó a volver el olfato. Muy interesante. Y otras cosas regenerativas que es muy común reportar. Dice Roberto Oswald, ¿qué suplementación de vitaminas y minerales se debería tener en cuenta en ayunos prolongados? Bueno, es un tema peculiar, no quiero dar indicaciones que en realidad vitamina C hay que tomar siempre, en las cantidades que cada cual precise, por lo menos 80 miligramos por kilo de peso. Y después el asunto es, no sé qué tú llamas ayunos prolongados, porque no nos conocemos, ciertamente no es 16-8 o qué sé yo, one meal a day, OMAD, eso no es esto. Por más que ya dije, toda forma de restricción calórica es mucho mejor que comer desaforadamente. Y hay evidencia de esto, no hay ninguna duda. Lo que estoy planteando es radical, es muy superior a simplemente hacer, digamos, es así, las intervenciones estas regulares de medio pelo, las intervenciones moderadas crónicas, me garantizan, no garantizan, aumentan las probabilidades de llegar a vivir tanto como la edad promedio de mi grupo. O sea, no morir antes de tiempo. Pero eso no es empujar la longevidad máxima. ¿Entiendes? Entonces, esto sería una buena vida, 85 años, por ejemplo. Y estas intervenciones que yo escucho que se hablan por ahí, lo que te hacen es subir la probabilidad matemática, estadística de llegar a 85 años.
no nos dice nada eso acerca de si puedo empujar sustancialmente la sobrevida, es decir, 100, 120 años, y estando muy fuerte, muy bien, estando apto, estando... esto no quiere decir, cuando digo muy fuerte, no es con músculos, quiero decir funcionalmente apto, ¿ok? ¿Se entiende? Así que, bueno, lo importante, para redondear la pregunta, Roberto Oswald, es ¿cómo me alimento cuando como? No en el ayuno. El ayuno, por definición, es cero, porque cualquier mentira o trampa que se haga, básicamente frena en seco la autofagia. Por ejemplo, los aminoácidos frenan en seco la autofagia. Yo puedo estar en profunda cetosis, pasando un hambre tremenda, habiendo reducido mi ingesta a 300 calorías por día, cuando tengo un gasto de 3.000, y no tener autofagia. Porque hacer trampa con aminoácidos, que sea la isoleucina, por ejemplo, que es típica de las preparaciones de aminoácidos, cuando el objetivo es quiero tener más masa muscular y tener abdominales marcados, there you go. Ese es el problema. Se suspende tú mismo te saboteas la autofagia. Alguien pregunta cuál es el mejor momento del día para consumir suplementos nutricionales, dependiendo de si son hidrosolubles o oleosolubles, dependiendo si pueden producir inquietud o no. A algunos conviene por la tarde, a otros conviene por la mañana. Yo diría que que es mejor siempre con los alimentos, porque las oleosolubles, las 4 vitaminas oleosolubles, pasan como nada, y algunas otras sustancias no vitamínicas no se absorben. Blanca Herrera pregunta si hacer actividades intensas es contraproducente. Bueno, depende de lo que quieras. Si con la actividad intensa vas a salvar tu vida, o básicamente estoy hablando de casos donde tienes que correr para salvarte, o nadar para no sé qué, o trabajar mucho para sufragar tus gastos, bueno, no puedes no hacerlo porque te mueres de hambre. Habiendo declarado esto, entonces, refiéranse al inicio del trabajo. O sea, yo no lo inventé, no maten al mensajero. Esto es una verdad bioenergética. Si todo lo que hacemos cuenta. Y después preguntas, ver películas o escuchar música que eleve la adrenalina o el estrés extremo. No, esto no es. Nuevamente, cuando hay estrés, uno se prepara para la acción y se libera cortisol, adrenalina, etcétera. Hay más trabajo. De hecho, sube el tono muscular. Y yo les pregunto ahora, subir el tono muscular, que es una preparación para la acción, ¿gasta energía o no gasta energía? Por supuesto que sí. ¿Okay? Por supuesto que sí. Recuerden siempre los Galápagos. Mis amigos los Galápagos, estas enormes tortugas de la isla homónima, con quienes hemos estudiado este asunto, hemos hecho mediciones, que seguramente las vieron en social media en algún momento. Ellos tienen una tasa muy baja y hacen todo muy lento. O sea, su estrategia de supervivencia fue reducir el expendio energético. De hecho, la frecuencia respiratoria es entre 6 y 4 por minuto, en determinada estación en particular, y a cierta hora del día. Fíjense, nosotros tenemos en promedio unas 23, por ejemplo. El grueso de las personas tiene 20 a 20 y pico de respiraciones por minuto. Y estos respiran 5 veces menos. ¿Entienden la intensidad? Pregunta Susana, con doble S, I think. ¿Cuánto tiempo se deben hacer los ayunos? Desde Valencia, España. ¿Qué tal, Susana? Bueno, eso depende precisamente. Como dijimos, para considerarlo un ayuno realmente, tiene que agotar la reserva de glucógeno. Y eso, en particular en personas mayores de 40 años, no pasa hasta los 3 días. Así, verdaderamente no hay una profunda cetosis hasta después de las 72 horas, ¿no? De ayuno total. Nuevamente, no maten al mensajero. Yo no inventé esto, yo lo constaté. No es que por culpa mía que tienen que hacer eso. Ya existía esto, ya existía la gravedad antes de Newton. Bueno, entonces depende de las condiciones de cada uno, depende de tu índice de masa corporal, de tu fenotipo, de tu edad, de tu sexo, etc. Hay muchas cuestiones, de tu grado de demanda laboral. ¿Ok? Entonces obviamente personal. Bien, dice Katiuska. Quisiera saber cómo entra la piel como el órgano más grande y, según he escuchado, por mucho tiempo de mis homeópatas, es el reflejo de cómo estamos por dentro. Ok. Sabemos que el envejecimiento notable de la piel, no necesariamente. Entiendo lo que preguntas, Katiuska, gracias. Es así, la cuestión, la autofagia regenerativa ocurre
solamente en condiciones de absoluta inanición, en la mayoría de los tejidos. En algunos hay, la retina, por ejemplo, hay una cuestión, hay un recambio continuo, se ha comprobado que hay una autofagia intrínseca. Haya o no haya hambre en el organismo, hay siempre autofagia. El resto de los tejidos no es así. Los tejidos del corazón, las células del corazón, el cerebro, el hígado y la piel finalmente requieren ayunos más profundos, o sea, realmente requieren intervenciones más profundas. La piel está muy lastimada, está muy castigada por los rayos ultravioletas, por los pesticidas, las agresiones ambientales, la oxidación, y es un asunto que requiere cuidado. Entonces es el balance entre la autofagia regenerativa, pero después, lo que les dije, la magia está en el refeeding, ¿no? Katiuska Chenagusía, claro, tú vas a participar en los talleres, ya estás adentro de los talleres. Muy bien, ya verás, como vas a ver en el taller, Kat, el asunto está en qué damos. Cuando me toca comer, ¿qué tengo que dar? Yo le digo oro líquido, son gotas de precioso, ya que comer siempre incurro en el pecado de incrementar las calorías, el ingreso. Hagamos que cuente, que cuando tenga que comer, la comida sea así excepcional. Bien. Dice Mila Fernández, los individuos más grandes de la especie, lógicamente tendrán una mayor tasa metabólica basal, por tanto serán menos longevos. No, lo que tienen es así, a lo que apunta Mila, por eso dice lógicamente, es a que en función del tamaño, los organismos tienen un mayor expendio, pero esto es cuantitativo. Esto se trata de un ratio, en realidad. O sea, la tasa metabólica basal no es el gasto total del organismo, sino la proporción de gasto por centímetro cúbico por unidad de tiempo. ¿Sí? Entonces, de hecho, Mila, fíjate en lo que he escrito sobre la ley de Kleiber, donde es exactamente al revés. Igual esto es una descripción acerca del el promedio de los individuos de los organismos de una especie, ¿no? De un subgrupo. Pero es al revés, mientras más grandote es un organismo, más baja es su tasa metabólica por unidad de volumen, ¿no? Por eso entonces la ley de Kleiber. Fíjense, por favor, la ley de Kleiber. Si tuvieran que escribir. Bueno, la tasa metabólica basal es proporcional a la masa elevada a la potencia de los 3/4. Es la ley de Kleiber, o la ley de los 3/4. Búscalo, por favor. Así que dice, y por el contrario, los individuos que por patología tengan menos frecuencia cardíaca tengan una vida más longeva. No necesariamente. Es así, la tasa, considerando un organismo, genéticamente, considerando un organismo de una especie en particular, está dada, digamos, tienen en promedio, ustedes saben que es un promedio, está dado, es decir, los gatos viven X años, los perros viven tantos años, ¿no? Si a ese animal, que ya tiene unas constricciones específicas genéticamente determinadas, y va a durar, si hace lo mismo que hacen normalmente los gatos, los perros, los cobayos, los monos, etc. Si hace lo mismo que el resto de sus congéneres, va a durar en promedio lo mismo que sus congéneres. En cambio, si hacemos unas intervenciones específicas destinadas a bajar el gasto, bajar la tasa metabólica basal, sin que se deteriore por malnutrición o por ¿cómo se dice? Ocio, no, ¿cómo se dice? Cuando uno no hace ejercicios, por sedentarismo, ¿entiendes? Entonces vamos a obtener incrementos sustanciales de la longevidad. Vamos otra vez. Si a un organismo le hacemos algunas intervenciones que ajustan, que bajan el gasto, sin caer por debajo de la malnutrición o la falta de ejercicio, entonces vamos a obtener resultados sustanciales, ¿no? Dice Alejandro Hernández, la pregunta dice, ¿es posible que la pérdida de apetito ante determinadas enfermedades sea una señal del organismo para controlar la reposición celular? No es una pregunta teórica, no, lo que vemos es, esto es un fenómeno, ninguna especie que conozcamos, salvo la humana, hace ayunos voluntarios con el propósito específico de prolongar la existencia. Al contrario, es una pregunta interesante, cuando hay inapetencia, cuando hay anorexia paramórbida, como yo le llamo, o sea, ¿entienden? Paramórbida. Es la anorexia que me sucede, la inapetencia que me da estar enfermo. Esto tiene que ver con otros elementos, tiene que ver es una defensa, en particular ante las infecciones virales y bacterianas, donde el ayuno baja la glucemia
y eso hace que no progresen, una septicemia, por ejemplo, no progresen las infecciones, ¿no? Y por otro lado, la inapetencia, cuando hay toxicidad o los vómitos o las diarreas, hacen que acortan el tiempo de permanencia de las toxinas, de la fuente de las toxinas en el tracto digestivo y baja la tasa de absorción. Entonces, esas son defensas ahí. Pero fíjate, esto es importante que lo entiendan cuál es el contexto, ¿no? Porque si no se sientan, esto es una cuestión natural. La biosfera tiene un cometido específico, que es los organismos tienen un mandato biológico, que es doble. El primero es sobrevivir a toda costa. Y el segundo, right there, es reproducirse a toda costa. En otras palabras, todos nosotros estamos comandados desde atrás, como Matrix, desde acá. Tenemos digamos, una conexión a la naturaleza que nos impele a reproducirnos a toda costa y después tratar de buscar a toda costa las oportunidades reproductivas más altas y esta es la hipótesis de Richard Dawkins, del gen egoísta, para crear tantas copias viables de mi ADN como sea posible. ¿Okay? Entonces en eso, a ese reino se asoma vuestra conciencia y la mía cuando decimos, espérate un momentico, quiero vivir mejor, quiero vivir más tiempo y rocking, ¿no? Bueno, ahí entonces hay que estudiar las leyes fundamentales. María José Mata dice, ¿qué papel desempeña la tiroides en este descenso de la tasa metabólica basal? Bien, no es un hipotiroidismo, no implica hipotiroidismo en el sentido patológico del término, pero sí implica, es un concierto y sí implica una baja de las funciones. De hecho, todas nuestras glándulas empiezan a gastar menos, hay menos fragor, menos intensidad. Les hago de paso la anotación, yo he hablado de este tema, no quiero extenderme de acá porque no tengo los recursos visuales, no lo preparé así, pero recuerden que hay una de las desdichadas contradicciones internas que tenemos los organismos vivientes, llamada antagonismo pleiotrópico. Es decir, algunos genes nuestros responsables de habernos mantenido con vida en la evolución, o sea, algunos genes responsables de que el género humano llegara hasta acá, funcionan muy bien en condiciones paupérrimas, en condiciones durísimas ambientales, y nos mantienen con vida, pero nos hacen estar obesos, diabéticos, qué sé yo, en condiciones de abundancia. Otros genes, por este mismo antagonismo pleiotrópico quiere decir que es un gen que afecta a muchas funciones, ¿no? Es como una cascada. Pleiotropía es eso. Por ejemplo, la vitamina D es una sustancia con efecto pleiotrópico, porque afecta a múltiples genes. Usualmente hay un rasgo, por ejemplo, qué sé yo, la densidad ósea mía está determinada por 5 o 6 genes. ¿Right? Entonces, muchos genes determinan un rasgo fenotípico. Pero hay otros genes que es al revés. Un solo gen, una sola unidad de la herencia, una pieza de información del ADN, controla múltiples funciones. Bueno, con esto en mente, una de las cosas que tenemos es que muchos genes son favorables a la reproducción y me hacen potente y rápido y veloz y caliente y rugiente durante la juventud para que yo me reproduzca, pero esos mismos genes pueden complicarme la vida más adelante, ¿sí? Trayendo enfermedades patológicas, degenerativas, patologías degenerativas, etc. ¿Sí? Bueno, ese es el asunto. Entonces, no se preocupen por la tasa, María José Mata y compañía, por la tasa metabólica, el cuerpo se autorregula, pero esto no es patológico. Es una especie de criostasis, ¿no? Estamos detenidos y lo que hace es bajar todo el mundo, ¿no? Cuando tú tienes una patología franca como un hipotiroidismo severo, lo que pasa es que el cuerpo está funcionando a un nivel y la tiroides no da abasto. Entonces hay un desbalance. Acá no es así. Con el ayuno profundo tú todo lo que haces es todo se aplaca, se amaina y tú aprendes a funcionar de esa manera, ¿no? Aprendes a funcionar de manera serena, más serena, biológicamente hablando. Dice Juan Manuel Andia, gracias a ti, Juan Manuel. Mi pregunta sería si hay un IMC mínimo para implementar los ayunos. La pregunta de Juan Manuel es si habría un índice de masa corporal, es una proporción de la talla del peso mínimo, un requerimiento mínimo para hacer ayunos. La respuesta es sí. ¿Okay? El IMC de 20 no. Quiero hacerlo, pero tengo dudas. Bueno, toma el taller, Juan Manuel. Ahí es infinitamente compleja la cuestión, pero es muy sencillo. Una de las contraindicaciones absolutas del ayuno
es cuando la persona tiene anorexia o caquexia, o está con muy bajo peso, o está convaleciente de un sangrado, de una enfermedad importante. Es decir, tenemos que reparar primero a eso. Entonces, el valor de corte es 18 de IMC. Con 20 se puede hacer, pero hay que trabajar muy bien en cómo te robusteces antes del ayuno. Es al revés, ¿no? Pregunta Ana Claudia Redondo, ¿cómo sabremos que hemos consumido la reserva de glucógeno? Porque aparece un ratio de cetonas a glucosa superior a 0.4. Esto lo enseñamos en el taller, es muy sencillo, hay que objetivarlo con tiritas de glucemia y cetonas, y se hace un calculito y de ahí te da enseguida la medida. Repito, no es el calculito que he visto con otras cuestiones por ahí de el GKI y todo eso, es un error, no un error metodológico, pero un error conceptual de fondo. ¿Right? Entonces ya lo explicaremos en el taller. Es importante, las cetonas tienen que estar en el numerador y la glucosa en el denominador y no al revés. Y yo tengo una experiencia de decenas de miles, más de 80.000 mediciones, más de 80.000 mediciones individuales de este asunto. ¿Okay? Con lo cual yo sé exactamente a qué se refiere todo esto y porque lo he visto en términos, si yo fallaba clínicamente en esto, el resultado de esto es la progresión tumoral. Con lo cual yo sé muy bien de lo que estoy hablando y, bueno, obviamente son objetivos diferentes. Ya, bueno, en cuestiones ODESA ahí es un poco personal esto, no es este el espacio. Entiendo lo que me estás diciendo, ningún problema, es muy fácil de resolver esto pasa, y esto le sirve a todos. ODESA me está describiendo algunas síntomas y signos de la alimentación y todo este rollo. Es importante entender que la clave acá es el autoconocimiento. Por eso las mentorías grupales son tan formidables, porque aceleran ese proceso, porque primero tengo una autoridad, una fuente autoritativa, con una lógica interna implacable, de este sistema tiene una lógica interna implacable, y los instrumentamos, o sea, esto está instrumentado de manera objetiva durante el proceso del taller. Y entonces después lo que sale de ahí, además uno se fija en los otros, que son semejantes a mí, por eso son pequeños grupos de mentoría grupal con cohortes homogéneas, grupos homogéneos de individuos, en sexo, edad, IMC, circunstancias fisiológicas, etc. Y ahí yo aprendo muchísimo porque entiendo lo que le pasa a los otros antes de que me pase a mí, y bueno, y uno obtiene mucho conocimiento. Son un espacio riquísimo, la verdad que me encanta, no veo la hora de hacerlo. Si los ayunos, Roberta, son de agua absolutamente sola, ningún problema. Alguien pregunta sobre la microbiota y los ayunos profundos. De hecho, es una pausa muy interesante. La total y media es una pausa para esas células que, como nosotros, paren la oreja a los médicos, que sé que hay muchos profesionales de la salud, así como nosotros necesitamos pausas alimentarias para regenerarnos, contaba con ella nuestro organismo, y de la revolución industrial para acá no se lo dimos más, también los organismos unicelulares de mi microfauna, ¿ok? Para mí son fauna, no flora, porque digamos, son más animales que plantas, las bacterias, de mi intestino y del tuyo. Ellas también necesitan descanso. Si viene un torrente continuo de nutrientes y tienen que pelear todo el tiempo contra los metabolitos terminales de esa alimentación, no hay descanso. Lo importante, sin embargo, Frank, es qué como cuando salgo de ahí. Bueno, parte del taller, parte del conocimiento del taller es cómo se diseña, la ingeniería nutricional del refeeding, ¿no? Virginia Bonvecchi dice, ¿esto podría tener efecto en patologías del deterioro cognitivo? Por Dios que sí. Una de las más importantes nociones a tener en cuenta es que la declinación cognitiva asociada a la edad, Alzheimer, Parkinson, demencias vasculares, es un paquete de otras patologías que bien podemos llamar demencias neurovasculares, ¿no? A excepción quizás del Parkinson, que es un problema ya más específico de oxidación abrupta de la sustancia negra, de las células del docking site, donde tiene que dar la dopamina y todo esto, que es muy oxidable, como mi laboratorio demostró ya hace unos años, ¿no? Te diría que en algunos casos la única manera de prevenir esto es realmente la regeneración profunda. Fíjate, María Fontán, quien preguntó, no, María Fontán no. Arriba, Virginia, que preguntó sobre el deterioro cognitivo, yo he escrito sobre una sustancia llamada lipofuscina, es un pigmento
es como una grasa oxidada que se acumula en las neuronas, responsable de los nebus, se llaman liver spots en inglés, y esto es una de las pocas maneras de sacarlo, es justamente con la autofagia regenerativa, pero hay que ir a fondo. Y además hay algunas sustancias que ya las podemos ver en el taller, no quiero indicar ninguna molécula acá que pueda conducir a que la gente se automedique ni nada, ¿no? María Fontán dice, hay médicos que dicen que el té, el café y el jengibre se pueden consumir durante el ayuno profundo. Bueno, hágale caso al médico siempre. Yo considero que no, por las razones que dije. Son sumamente irritantes para la mucosa gástrica que está en ayuno de varios días. Hay un problema semántico acá, le digo a María Fontán, que es ¿a qué llaman ellos ayuno? ¿Okay? Por esto del desayuno. Voy a desayunar, quiere decir estuve ayunando toda la noche. Esto no es ayuno, la definición la dije arriba. Lo que yo llamo ayuno es el ayuno absoluto, es la total inedia suficiente para barrer la reserva de glucógeno. O sea que no estamos hablando de nada serio hasta que pasan 3 días sin comer. ¿Okay? En tal caso, entonces, poner, qué sé yo, una de las razones por las que una gente se siente medio desfallecida, que no tiene que ser en el ayuno, estamos diseñados para funcionar bien cuando no comemos, es que la gente toma café, eso fuerza la diuresis y entonces me desmineralizo. ¿Okay? Pierdo potasio, magnesio, etc. Con razón necesitamos reponernos después. Y en muchos casos les suele ser muy irritante para la mucosa gástrica, ¿no? Pregunta Pablo García desde YouTube. ¿En qué aspectos hay que reparar respecto a la calidad del agua durante el ayuno? Sí. Pablo además dice agua mineral, osmosis inversa, destilada, remineralizada. No, destilada no. Destilada no. Yo creo que lo más sencillo es el agua en las ciudades, en las urbanizaciones modernas. En mi experiencia, yo viajo constantemente. Hay unas 14 o 16 ciudades que todos los años estoy varias veces. Y yo he encontrado que la calidad del agua es bastante pareja, bastante buena. Tienen problema si es potable, en lo que a los bichos se refiere. Pero algunas son más duras, algunas tienen cloro, otras tienen que sea arsénico, porque bueno, lo que hace falta es filtrarla, no destilarla, porque necesito minerales y el agua potable tiene minerales. Para algunas personas el agua mineral de buena calidad de botella es aún mejor. Ok, do that. Pregunta Blanca. Dice, no, mi intención no es matar al mensajero, es una frase, ¿no? Ustedes saben que literalmente cuando alguien trae, los emisarios de las malas noticias los decapitaban, es una cosa tremenda. En el pasado, digamos, el pasado remoto, la alta antigüedad. Es un chiste. Dice, tu conferencia me debe entender, dice Blanca, que hay que buscar en lo posible una vida tranquila. No exactamente. Nosotros estamos preparados y en la naturaleza la gente vive en un estrés irregular. Es decir, no hay ningún problema con eso. Mientras sepas volver, si estás siempre en estado de alarma y nunca hay, ¿cuál es el opuesto del fight or flight response? El opuesto del estado de lucha o escape. El estado de digestión y reparación. Yo tengo que hacer las dos cosas. Tengo que poder ir y venir. Y hay una serie de estrategias que se escapan un poco del ayuno, se escapan bastante de este contexto, para restablecer y no llegar a padecer disautonomías y desequilibrios severos del sistema nervioso, ¿no? Ok, ahora dice Mr. Linenweber, la presión arterial baja es condición de los longevos. Interesante, vamos a decirlo al revés. Lo que no vas a ver en los longevos, los nonagenarios y centenarios, son presiones patológicas por encima de 115,75, ¿no? Así de algo se les puede ver es que, bueno, la abuelita necesita sentarse un rato porque el calor le baja un poco la presión. Es un poco diferente. Entonces, en principio, lo que podemos decir en este contexto es nada de 120,80. Eso ya expresa deficiencias. Y pero lo que pasa es que se produjo de tal manera que cuando los laboratorios clínicos, entiendan esto, cuando los laboratorios clínicos van a establecer la norma, hacen una muestra, seleccionan una muestra pretendidamente representativa de la población, de individuos aparentemente sanos, y entonces los miden y describen, ok, encontramos que la presión estaba... Lo normal, que no es sinónimo de bueno, lo normal para individuos razonablemente jóvenes, aparentemente sanos, era estar en torno a los 120,80, 130,85, 90. Entonces eso devino la regla de oro. Pero es un error,
porque ya estábamos, para cuando esos trabajos se hicieron, cuando se implementó la bioquímica clínica ya en el siglo XX, ya teníamos 100 años de revolución industrial. Y ya había muchos problemas en las ciudades, muchísimos trastornos metabólicos ya en ciernes, etc. ¿no? Entonces, con el asunto de la presión, conviene tener el valor de corte 115,75 para abajo. Tan bajo como 90,50 se ha visto que es normal. O sea, que es sano. Con enfermedad autoinmune es bueno ayunar. No sé qué te refieres con enfermedad autoinmune. De hecho, lo que sí vimos es que hay muchas patologías inflamatorias donde el ayuno profundo restablece la cuestión, completamente la restablece. Depende de cuál sea, digamos, cuál es el asunto, y si eso no viene de la mano de otros problemas, de otras dificultades, ¿no? Elías Amil pregunta, ¿el tabaco afecta el ayuno? ¿Es real que se dispara la glucosa? Mídelo, mídelo. El tabaco afecta muchas cosas. O sea, el fumar, como he dicho, la planta del tabaco es un estímulo hormético, fumado como una pipa por la tarde, como hacían las naciones tradicionales. Ahora, si hay un elemento que se sabe que produce un incremento de la mortalidad por cáncer y incrementa el deterioro arterial, es el fumar compulsivamente, sobre todo cigarrillos modernos, ¿no? Esto es claramente negativo, con o sin ayuno, ¿no? Ustedes piensen, cada cigarrillo fumado consume unos 500 miligramos de ácido ascórbico del cuerpo, o sea, baja, no, perdón, 50 miligramos, así que incrementa mis requerimientos un montón, o sea que, y nosotros vivimos en plena, es muy común, el hallazgo más común es que la gente vive que en un escorbuto subclínico, o sea, van penando por la vida. Yo me he cruzado con mucha gente en los aeropuertos o en ciertas regiones ya densamente pobladas, en Nueva York, por ejemplo. Me he encontrado con gente que verdaderamente las ves y esta persona está por caerse muerta porque está de pie de milagro. O sea, tiene una malnutrición galopante a pesar de estar obesa. Ajá. Bien, bien. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Sí, sí, gracias. Bueno, hay una pregunta sobre la dieta cetogénica. El problema, María José, para responderte esto es que no nos hemos puesto de acuerdo en el lenguaje. Lo que tú llamas dieta cetogénica o alimentación cetogénica probablemente no es lo que yo llamo eso. Y esto es mi experiencia clínica de 30 años. O sea, lo que ustedes llaman cetogénico, latus sensus, o sea, el sentido literal sería que sube las cetonas en sangre, sube de manera mensurable la cetonemia, o sea, las cetonas circulantes en el plasma. Y eso no sucede por lo que tú llamas, lo que la gente suele llamar dieta cetogénica, es una dieta baja en carbohidratos o incluso desprovista de carbohidratos. Bueno, resulta que si eso no va acompañado de restricción, si como abundantes grasas, proteínas, etcétera, simplemente no hay ninguna necesidad para la que el cuerpo tenga que echar mano de sus reservas. Está plenamente alimentado, cuantitativamente hablando. ¿Okay? Lo que ustedes llaman dieta cetogénica es una dieta no glucogénica, que tiene un inmenso valor preventivo, pero no es de lo que estamos hablando acá. O sea, de hecho, si mides, tienes un montón de glucógeno y glucosa circulante, ningún problema. Bien, Juan Manuel, haz la expedición y después nos vemos. Pregunta Roberto, ¿se puede atenuar los efectos del ayuno cuando comienza a bajar los niveles de glucógeno? No entiendo la pregunta. No sé qué quiere decir eso. Gracias a ustedes. No, al contrario, gracias a ustedes. Dextor, weightlifting, pregunta, ¿se puede hacer pesas, fuerza, no volumen, en un ayuno de 24 a 48 horas, moderado? Depende de la persona, depende de la persona. El asunto es cuál es el propósito. Yo te diría que lo uses porque es apretar el acelerador y el freno al mismo tiempo. ¿Ok? Entonces, yo digo, cuando como y cuando ayuno, ayuno. De hecho, es interesante para la propia flexibilidad metabólica poder comer robustamente, sin exageraciones, por supuesto, pero comer sin restricciones. Y de hecho, me libera mentalmente. Ok, se acabó la hambruna, se acabó la carestía, y me pongo física y mentalmente en plan de abundancia, y después cuando ayuno, ok, viene el ayuno, viene la restricción y no hago nada, ¿no? Entrena cuando comas. En todo caso, como entenderás, para weightlifting es diferente de CrossFit y otras cosas, ¿no? Pero cuando haces, qué sé yo, para hacer lo que sea, los gestos que haces en el deporte, nuevamente, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu propósito?
Para hacer estos gestos es probable que la reconstrucción que hace falta de músculos, tendones y huesos debe ocurrir bajo el amparo, bajo la sombrilla, el paraguas de la nutrición. Pues en estado catabólico no tiene sentido. Kazuya Mavi pregunta, ¿desde qué edad es recomendable el ayuno profundo? Pregunta porque mis hijos de 11 y 15 años se están dejando envolver por esta disciplina. Lo dije al inicio, tiene que terminarse el desarrollo completo del organismo. En las mujeres es hasta los 21 y en los hombres probablemente hasta los 25. Así que nada de ayunar por ahora. Eudo Briseño pregunta si hay temporadas de ayuno. ¿Es importante la temporada de abundancia? Es tan importante como la de ayuno o más. Sin ello, estadísticamente nos morimos. Pregunta a alguien sobre el síndrome de Raynaud. Eso que te lo diga tu médico, es una cuestión. No habría ninguna razón para que no. Giselle Valdivia pregunta, ¿el ayuno ayuda a regular problemas de hipertensión resistente? Casi te diría que es la única manera real de controlar. Y hay muchas personas que han, de hecho, dado su testimonio al respecto. Con Ayuno Profundo 3.0, con nuestro taller, es la primera vez en décadas que han podido, de hecho, no necesitan la medicación finalmente. Pero aquí profundo, porque esto requiere una profunda restauración vascular también. O sea que no es cuestión de coser y cantar, no es un par de días de ayuno y ya. ¿No? Bien. Alguien pregunta acerca de, Semila Fernández dice, si reponer los micronutrientes podría ayudar a reducir los síntomas keto flu. No es por ahí. Es muy sencillamente, cuando tengo síntomas como gripales por estar con restricción, lo que pasa es que no tengo flexibilidad. Eso demuestra que no tengo flexibilidad suficiente. ¿Okay? Y lo que hay que hacer es estar bien nutrido cuando me toca y básicamente dignamente en absoluta restricción cuando no me toca. Bien, dice, en gastritis por Helicobacter pylori se puede realizar ayuno profundo. La respuesta es sí se puede, pero primero hay que curar el Helicobacter. Yo he publicado sobre mi blog, búsquenlo enseguida, sobre el efecto antibiótico del ajo. Esto consúltalo con el médico, por supuesto, pero les digo una cosa, sin temor a equivocarme y con una inmensa experiencia, pero piensen en sentido común. ¿Qué es más seguro? Usar un elemento nutricional como el ajo, un paquete nutricional que liquida dramáticamente y de manera rotunda al Helicobacter pylori, pero de inmediato cuando pasa por el duodeno ya no me mata la flora bacteriana, o poner antibióticos sistémicos que destruyen mi flora, todas mis mucosas, destruyen las bacterias amigables y me dejan en disbiosis. Creo que la respuesta es obvia. Kat dice, excelente, nos vemos en el taller de ayuno. Gracias, nos vemos. El señor Requena dice, a nivel de suplementación básica, bueno, describe unas cosas que toma y dice si hay alguna otra cosa para hacer. Bueno, no te preocupes, nos vemos en el taller, vamos a verlo en detalle. Tú hablas del zinc, del selenio, del potasio, D3, etcétera. Todo esto está perfecto, pero hay que verlo con precisión, porque aquí hay un elemento, hay una discordia acá entre la dosis diaria recomendada, que es para pollitos, y básicamente las dosis personales óptimas, ¿no? Alguien pregunta cómo hacían hace 5.000 años para no ayunar jóvenes y niños. No hacían nada, pasaban un hambre tremenda y lo que hacían entonces pero eso no es necesariamente bueno, de hecho está lleno de muertes. Yo he estudiado esto directamente, no de libros, sino he estudiado de los anales vivos, los reservorios vivientes del conocimiento de los Inuit, los Yupik, los Com, los Corsegos, etc. La antropología que yo sé es antropología de terreno, no de escritorio. Los antropólogos de salón tienen otras desviaciones y se imaginan cosas. I've been there, baby. Y simplemente estaba lleno de temorías. Y como siempre, lo poco que había se lo daban a los niños. O sea, parte del ayuno de los adultos es que nos sacamos la comida de la boca, como decían en Cuba, y se lo damos a los niños. Es decir, los adultos, históricamente, la especie humana, nos hemos privado de los nutrientes cuando hay escasez en beneficio de nuestros niños, ¿no? Y también, bueno, los resultados de la malnutrición. Esto lo preguntó Pablo Lorenzo respecto del ayuno de los niños y jóvenes. Los resultados de la malnutrición son galopantes. Yo tengo conocimiento directo, tengo amigos vietnamitas que fueron los chicos de la temporada de la guerra,
toda esa generación tienen una cabeza menos que sus hijos. Toda la generación de la guerra de Vietnam, del lado socialista, eran peticitos todos, pero comían poquitos, ¿no? Y esto está claro, el raquitismo, un montón de patologías típicas, y una cosa que he visto mucho yo en todo el sur de América, en toda América en realidad, en mis extensas periplos por allí, en el programa que hacía hace más de 10 años, que era Soberanía de Salud, el relevamiento que hice para los ministerios de salud de diferentes países en vías de desarrollo es que el bajo IQ, el bajo cociente intelectual que tenían las masas de niños en edad escolar, tenía que ver con la malnutrición perinatal, es decir, comían básicamente mandioca, o sea, no tenían grasas y proteínas en la edad inicial formativa, y eso tiene un efecto irreversible en el desarrollo del encéfalo. Los genes son correctos, pero la manifestación epigenética no. Y esos chicos van a ser adultos con esencialmente rendimiento, coeficiente intelectual subpar toda su vida, ¿no? Alice Sierra describe una cierta cuestión que tiene de salud. Ciertamente para lo que describes, si pasas todos los filtros de las cuestiones que se requieren, que son contraindicaciones para el ayuno, sí es profundamente efectivo. Por ejemplo, el ovario poliquístico, todas estas cuestiones, esos crecimientos no autorizados, no cáncer. El cáncer, el taller no tiene que ver con nada de eso. Es fundamental, y hasta la evidencia es inmensa acerca del valor preventivo de esto en las patologías todas degenerativas, el ayuno profundo, pero no es para tratar patologías ya instaladas. Ok. Blanca pregunta sobre las bebidas que tienen estimulantes. Sí, ya dije, eso no tiene nada que ver con el ayuno. Hay que aceptar, digamos, es una cuestión psicológica también. Si voy a ayunar, estoy ayunando. Como decía un general romano cuando iban a estar en una campaña de un desierto y una ayuda de cámara le trajo una taza con agua y él la tiró en la arena, ¿no? Y dijo, si vamos a estar en el desierto, ya estoy en el desierto. Entonces la cabeza tiene que estar clara. ¿Por qué vivo de estímulo en estímulo? ¿Qué pasa? ¿Qué agotamiento tengo que tener tan grande que yo solo puedo vivir si me tomo café o té o lo que fuera, estimulantes? Bueno, eso quiere decir, eso delata ahí mismo. Nuestra completa dependencia de los estimulantes dietarios delata la inflexibilidad y el grado de deterioro metabólico que hemos sufrido, ¿no? Hay una pregunta de Hernán que dice, chicos, hay una pregunta sobre el Helicobacter pylori. Mantengámonos, como les pedí, en la vertical, porque es fascinante y extenso, no terminamos más. Fíjense, por favor, en el blog que puse sobre el ajo. La pregunta de Hernán sobre cuántos días de ayuno, bueno, para replicar esto en este sistema, en el sistema que no es restricción calórica moderada crónica, que son restricciones abruptas, necesitamos unas 73 jornadas por año, distribuidas de cierta manera que es intensamente personal, para poder decir que vamos a poder replicar y los resultados los vamos a ver en los años subsiguientes. Si bien en lo agudo hay cosas que claramente se vuelven mejores con el ayuno profundo, con 2 o 3 tandas de ayunos profundos superiores a 5 días, claramente hay cosas que empiezan a mejorar. Hay una pregunta sobre Ehlers-Danlos. No hay problema con eso, está perfecto. De hecho, hemos tenido personas que han pasado por el taller con ese diagnóstico, pero los otros filtros tienen que estar. El propósito no es tratar el síndrome de Ehlers-Danlos, pero no hay inconvenientes ahí. Tengo 3 minutos más. Tengo una entrevista, una reunión con gente que está en otro uso horario y que no puedo mover, así que la tengo en 3 minutos más. Tengo tiempo para un par de preguntas más. Pregunta Lorenzo, ¿por qué para la salud del corazón en los suplementos vitamínicos recomendados está la vitamina K, que es coagulante de la sangre? La vitamina K no es coagulante de la sangre, permite que el cuerpo no muera por desangrado, pero son diferentes cosas. Okay, son diferentes cosas. Y lo que está de fondo, para el que no sabe, es porque una de las cuestiones letales en la placa descompensada, cuando se rompe, cuando hay ruptura de los vasos, cuando hay fibrilaciones atriales, cuando hay cosas raras, es que se pueden formar coágulos. Pero eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. Nosotros tenemos que garantizar
La vitamina K no solo es Coagulationsvitamin, como su nombre en alemán original, por eso es con K, sino que también es el trafficker, es el controlador aéreo del calcio circulante, el calcio que va flotando por la sangre, y la K lo manda a los huesos en vez de depositarse en la placa. ¿Okay? Más allá de que si el médico manda warfarina o heparina o anticoagulantes, por algo será, hagan lo que dice el médico. Pero no hay, es una falsa contradicción. Bien. La última pregunta, si el ayuno es para ayuda en la hipertensión, infinitamente, infinitamente. De hecho, la cuestión ahí es una cuestión de insuficiencia mitocondrial y, por supuesto, de mala compliance arterial, y esto es, en el fondo, la hipertensión moderada crónica que la industria llama idiopática, es idiopática quiere decir que no sé por qué es. Bueno, no sé por qué es, yo sí sé por qué es. Es una cuestión de disfunción mitocondrial que el cuerpo se ve obligado a apretar los vasos para subir la presión tisular de oxígeno en los tejidos. ¿Ok? Bueno, gente. Ok, nos vemos en el taller. Bueno, ha sido un gusto, gracias por la atención. La mitad llegó tarde, así que véanlo después. Mi equipo lo va a subir ahora mismo a YouTube, así lo empujamos y lo pueden ver. Estas son las clases de cosas que no hay que posponer. ¿Okay? Es fundamentalmente crucial. Yo no tengo muy seguro que vaya en estas condiciones. Es más, tengo seguro lo contrario. Este es el último taller que vamos a hacer en estas condiciones. Probablemente los próximos talleres de implementación de ayuno profundo los voy a hacer asociados con otras gentes, con un costo considerablemente mayor. De todas maneras, la relación precio-valor es 100-1 o 1000-1, o sea, lo que damos es siempre, y este es uno de mis orgullos, infinitamente más valioso que lo que cuestan las cosas. Y piensen entonces que básicamente el ayuno es la única medicina donde si la ejecutas se paga a sí misma por un factor de 10 en el primer año. ¿Ok? Bueno, gente, nos vemos, diviértanse mucho, gasten poco y recuerden hacer básicamente lo que dice el propósito de esta serie, Science to the People, es decir, saber lo suficiente, ¿okay? Saber lo suficiente, cultivarse lo suficiente como para tomar decisiones adecuadas con respecto a vuestra salud. All right? Bueno, muchísimas gracias.